Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa para estar bien informados esta semana en temas de salud y bienestar. Todos los días estamos en directo para que conversemos de diferentes enfermedades que son muy presentes en la población, que son comunes y de gran consulta, de gran incidencia. Y también para que resolvamos algunas inquietudes frente a otras enfermedades que son desconocidas. Aquí aprendemos todos los días. Es el consultorio de salud de Teleantioquia. Y el tema del día tiene que ver con una enfermedad que es de gran prevalencia. Pues resulta que se presenta en más de 1.620 millones de personas en el mundo, más que todo en los niños, en las mujeres, no tanto en los hombres, pero también hay un porcentaje muy representativo. Y sobre esta enfermedad, precisamente es la anemia, cuáles son las causas, los síntomas y el tratamiento, veamos lo siguiente. Si padece anemia es debido a que su sangre no está transportando suficiente oxígeno al resto de su cuerpo. La causa más común de esta enfermedad es no tener suficiente hierro. El cuerpo necesita este mineral para producir hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que da a la sangre su color rojo y transporta oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Las tres causas principales de anemia son pérdida de sangre, no producir glóbulos rojos y destrucción de estos a gran velocidad. Sus síntomas incluyen fatiga, falta de energía, debilidad, dificultad al respirar, mareos, palpitaciones y palidez. ¿Cómo diagnosticarla y cuál es el tratamiento? Hoy en Su Médico en Casa. Si padece anemia es debido a... La causa más común de anemia es no tener suficiente hierro. ¿Será que se puede prevenir esta enfermedad? ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Cuáles son los factores de riesgo? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa, por eso tenemos líneas telefónicas abiertas para que participen 232-4604 y 018-000-515015. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en Su Médico en Casa, bienvenidos. Pueden participar no solamente a través de líneas telefónicas, pueden interactuar también en redes sociales. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. Tema del día, vamos a hablar de la anemia que es tan común en la población de gran consulta. Hay que diagnosticarla y tratarla a tiempo porque puede tener graves complicaciones. Está con nosotros el doctor Andrés Londoño Gallo, él es médico internista. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, para mí siempre es un honor estar aquí. Gracias, doctor, y sobre todo porque todos los días estamos educando y generando cultura de la salud. Doctor, la anemia es de mucha incidencia en nuestro medio, ya sabemos que a nivel mundial pues es de gran consulta. Sí, digamos que es un problema de salud pública, ¿cierto? Alrededor de un cuarto de la población a nivel global tiene anemia. Hay grupos que son mucho más prevalentes, por ejemplo los preescolares, 1 de cada 2 puede tener anemia. Después seguirían las mujeres que están en embarazo, que más o menos 2 de cada 5 pueden tener anemia. Luego seguirían las mujeres, 1 de cada 3 más o menos. Luego serían los ancianos, que también es frecuente, 1 de cada 4. Y finalmente estarían los hombres que no estén en ese grupo de adultez, de ancianos, que sería más o menos 1 de cada 8. Doctor, la causa más común de anemia es no tener suficiente hierro. ¿Existen otras causas o factores de riesgo? Sí, existen otros nutrientes que son muy importantes para la formación de la hemoglobina. Entonces, puede uno tener deficiencia de hierro, sí. Puede tener uno deficiencia de ácido fólico, por ejemplo, puede tener uno deficiencia de vitamina B12 y todas esas deficiencias nutricionales pueden llevar a anemia. Adicionalmente, no solamente es por la ingesta, sino que uno puede tener pérdida de hierro. Por ejemplo, en las mujeres es muy frecuente las pérdidas ginecológicas con la menstruación, y si no tienen una alimentación adecuada que supla ese hierro que se está perdiendo, van a desarrollar anemia. Y lo más grave de todo es que puede tener graves complicaciones, de las cuales vamos a hablar más adelante, porque antes saludamos a Gloria, que se encuentra aquí en el barrio Robledo. Bienvenida y la escuchamos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto saludarla, Gloria. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta para el médico es, doctor,
¿qué hay de cierto en este que yo hace aproximadamente, pues yo soy muy malita para visitar médicos porque desde pequeñita soy asmática y ya como que le voy a las clínicas, a médicos, a de todo. Claro. Y trato pues como no visitarlos para no alarmarme, pero ¿qué hay de cierto en esto? Que imagínate que hace 12 años yo como hielo, imagínate siendo asmática y como hielo a morir. Sí. Yo soy enferma por comer hielo a todas horas después del almuerzo. Yo tengo que comer hielo. ¿Y su pregunta específicamente cuál es, Gloria? Que a mí mucha gente me ha dicho, inclusive una hermana me dice que probablemente eso es una anemia aguda que yo tengo. ¿Y ya se chequeó? ¿Se hizo revisar de su médico? Yo en un tiempo, hace por ahí aproximadamente 6 años, tuve una anemia, me trataron con anemidos y sulfato ferroso. Sí. Se me calmó, se me quitó esas ganas de comer hielo. ¿Y sigue presentando síntomas? No, y yo paré ese tratamiento y volví otra vez Muy bien. a comer hielo. Pues sí, es verdad que de pronto puede ser eso la causa de la ansiedad por el hielo. Gracias, Gloria, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Lo felicito por el programa. Gracias por acompañarnos. Este programa es gracias a usted, doctor. ¿Qué le podemos decir a Gloria? Pues la sugerencia sería consultar, porque llamativamente, sobre todo cuando hay deficiencia de hierro, las personas pueden ingerir repetitivamente hielo o incluso pueden comer, por ejemplo, en los niños es frecuente que coman tierra o que coman ladrillo. Entonces eso puede ser un signo indirecto de que algo está mal. Entonces la sugerencia sería que consulte a su médico tratante usual, a su médico de cabecera, para que la evalúe, haga un hemograma y con eso diagnostique si tiene o no la enfermedad. Saludamos también a Lina, que se encuentra en el municipio de Sonsón. Bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Ya su médico está en casa. Lina. Hola. Lina, ¿nos escucha? Vamos a darle tiempito a restablecer la comunicación con Lina, que se encuentra en el municipio de Sonsón, en el oriente de Antioquia, y vamos avanzando un poquito en el tema, doctor. Hablemos de los síntomas, que son bien importantes. Cuando vamos a diagnosticar una enfermedad, pues obviamente tenemos algunos síntomas que nos pueden dar indicio de que hay una señal ahí de alarma. Digamos que los síntomas van a depender de dos características importantes. Uno va a depender de la instauración de la anemia. O sea, si la anemia se instaura rápido, posiblemente los síntomas van a ser mucho más ruidosos, y si la anemia se instaura de una forma crónica, los síntomas van a ser más larvados, ¿cierto? Como que van apareciendo de una forma más lenta. ¿Qué síntomas puede haber? Puede haber debilidad, puede haber irritabilidad. ¿Fatiga? Fatiga, porque parte de la función del glóbulo rojo es transportar oxígeno. Sí. Entonces, si yo tengo pocos glóbulos rojos, voy a tener poca cantidad de oxígeno en el cuerpo. Entonces, el cuerpo empieza también a desarrollar unos mecanismos para compensar eso. Entonces, puede haber palpitaciones. ¿Sueño también? Puede haber sueño, puede haber asfixia cuando las personas caminan, ¿cierto? Puede haber palidez. Incluso hay algunas etiologías de anemia donde los glóbulos rojos se revientan y las personas empiezan a volver amarillas, ¿cierto? Entonces, siempre que tengamos alguna de esas quejas o alguno de esos síntomas, la recomendación sería consultar, o como lo decía doña Gloria ahorita, que está comiendo hielo repetitivamente, eso no es normal. O si vemos a nuestros chiquitos por ahí que están rayando los adobes y se están comiendo el adobe, están comiendo tierra. Doctor, ¿y en los ojos también es evidente la anemia? Se podría ver en la conjuntiva, la parte que está abajo del ojo se vería muy pálida, ¿cierto? Y ahí también se podría ver, sobre todo en la esclera, en la bolita del ojo, se puede ver la parte de amarillo, ¿cierto? Hay un síntoma, doctor, que particularmente me llama la atención y tiene que ver precisamente con síncopes. Puede presentarse episodios de síncopes, de desmayos. Digamos que no es lo usual, pero si yo tengo un paciente que tiene un sangrado intenso, agudo, podría presentar un síncope, una caída, una pérdida de conocimiento, o un paciente que tenga una anemia muy profunda y haga alguna actividad física que no sea capaz de hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hemoglobina muy bajita y empiezo a exigirme fuertemente a subir una montaña, a montar en bicicleta de una forma agobiante, como mi cuerpo no es capaz de manejar todo el oxígeno que necesita, yo puedo tener un episodio de pérdida de conciencia. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la anemia, muy común en la población de gran consulta. ¿Cuáles son las causas, los síntomas y cómo es el tratamiento bien importante del que vamos a hablar más adelante? Porque antes saludamos a Julián, que se encuentra en Marsella. Marsella Risaralda. Julián. Buenas noches. Bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias y felicitaciones por el programa, que no me lo pierdo. Muchas gracias a ustedes. Que todo el día está en mi casa.
Muy bien. Le quiero hacer una preguntita al doctor. Tengo un hijo de 22 años que inicialmente le diagnosticaron una enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Y a pesar de todo eso, pues resistió sacar las cordales, una apendicectomía y todas estas cosas, pero ha estado cursando con anemia. Claro. A él lo estaba viendo el hematólogo, entonces eso es competencia del hematólogo, el internista, porque veo que el internista está con una capacidad, pues, y la ciencia que él tiene a ella le ve, pues, él está pendiente de un aspirado de médula ósea y una cantidad de cosas. Él ya, pues, como le digo, tiene diagnosticado el déficit de factor 8, tiene una enfermedad de von Willebrand, pero me llama la atención que esté con una anemia persistente y con hemoglobinas de 7, de 8, a pesar de que es un muchacho joven. Sí. Y entonces estamos pendientes de esos exámenes. Entonces, competencia del hematólogo, del internista o un conjunto interdisciplinario, porque pues, realmente uno se desespera con ellos. Usted sabe que los hijos son lo más grande que yo le da. Bendiciones para todos y felicitaciones al doctor por la ciencia y la sabiduría. Muchas gracias a usted, Julián, por acompañarnos a esta hora en su médico en casa. Es un paciente muy joven, además. Sí, y digamos que tiene una enfermedad que tampoco es usual. Entonces, en estos pacientes que tienen enfermedades tan complejas, muchas veces lo que se trata de hacer son equipos multidisciplinarios. Pero posiblemente en este caso específicamente, que hay necesidad de hacer un aspirado de médula ósea, posiblemente sea más competencia del hematólogo el manejo del hijo en este momento, ¿cierto? ¿Por qué les decía ahorita que hay que prestarle atención a un episodio cuando diagnosticamos una anemia? Porque se puede complicar, tiene muchas complicaciones, doctor, tengo entendido. Sí. Además, ¿cómo no confundirla con otro tipo de patologías? Digamos que el problema grande de la anemia es que la anemia no es una enfermedad como tal. La anemia es una manifestación de algo adicional, o sea, que yo siempre que tengo una anemia, yo debo buscar la causa de la anemia. Sí. Entonces, muchas veces, que puede ser un error frecuente, que incluso a veces los médicos lo podemos cometer, y es que el paciente tiene una anemia y nos limitamos a tratar la anemia, pero realmente lo que hay que buscar es la causa de la anemia y manejar la causa de la anemia, porque ahí es donde se puede complicar la enfermedad. Y puede ser mortal, por decirlo de alguna manera. Sí, porque si, por ejemplo, como decíamos ahorita, por ejemplo, en los abuelitos, si yo tengo un abuelito con anemia, una de las primeras causas que yo tengo que descartar son cánceres. Generalmente cánceres en el tracto gastrointestinal. Entonces yo no me puedo quedar tranquilo con coger a mi abuelito y decirle, abuelo, tenés anemia, vamos a darte esta vitamina, sino que yo tengo que buscar la causa de esa anemia. Y muchas veces hay que descartar enfermedades malignas. Si yo no hago eso, cuando yo encuentre la enfermedad, posiblemente ya sea demasiado tarde. Así es, hay que diagnosticarla definitivamente a tiempo. Un diagnóstico temprano pues puede salvar muchas vidas. Priscila, se encuentra en Santa Lucía, ¿cierto? Bienvenida. Sí, buenas noches. Adelante. Quisiera que de pronto el doctor hiciera como una alusión, ¿qué es la anemia nomocítica? ¿Está clara la pregunta, doctor? Bueno, digamos que... Gracias por acompañarnos. Digamos que eso ya es un término médico. Cuando uno habla de anemias, uno podría clasificarlas por tamaños. Entonces, las anemias que son pequeñitas, uno les dice microcíticas y tienen ciertas enfermedades. La más frecuente de esas es la deficiencia de hierro. Hay unas que son anemias con glóbulos de tamaño normal, que es la que dice la señora, que son normocíticas. Muchas veces esas son o por sangrados o por enfermedades crónicas. Y hay unas que son unas células grandes, que se llaman macrocíticas, y también tienen otra etiología, otro origen, ¿cierto? Que generalmente son pacientes que tienen la vitamina B12 baja o el ácido fólico bajo. Digamos que es un término importante como para el médico para tratar de identificar la causa. Doctor, antes de ir a la pausa, la anemia tiene mucho que ver también con la alimentación, con dejar de consumir algunos alimentos. Sí, totalmente. Muchos de los micronutrientes que nosotros necesitamos para hacer las celulitas, es como si uno tuviera materiales para hacer algo, como para hacer una torta, por decirlo así. Pero entonces si yo no como, yo no tengo los materiales para hacer las celulitas. Y muchas veces el hierro, por ejemplo, y esos micronutrientes se siguen perdiendo. Entonces esa es una de las causas más frecuentes. Por ejemplo, en muchos países la ferropenia no es tanto por pérdida, sino porque la gente no puede comer el hierro. Y si yo no lo como, mi cuerpo lo empieza a utilizar en la formación de los glóbulos rojos y tarde o temprano voy a desarrollar la enfermedad. Se adquiere de ciertos alimentos, muy claro esto. Es momento de hacer una breve pausa. En su médico en casa estamos hablando hoy de la anemia. ¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento? Las respuestas las tendremos después de la pausa, muy breve, 1 minuto y enseguida regresamos con ustedes.
Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día. Estamos hablando de la anemia, cuáles son los síntomas, las causas y cómo es el tratamiento del que hablaremos a continuación. Pero antes veamos los siguientes datos muy importantes. Para que tomemos nota, la anemia puede tener muchas causas, incluyendo ciertas enfermedades o condiciones y medicamentos. La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia. Entre los síntomas más habituales están el cansancio, debilidad, palidez cutánea, taquicardia, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. El diagnóstico inicial es aparentemente sencillo, ya que en un análisis rutinario o por otros motivos se detecta una disminución de los niveles de hemoglobina o del número de glóbulos rojos. El tratamiento depende de la causa y la gravedad. Sin embargo, algunas alternativas son suplementos vitamínicos y minerales en caso de deficiencia, inyecciones de hierro si la persona tiene bajos niveles de este, vitamina B12 por inyección y transfusiones de sangre si es necesario, entre otros. Ciertos tipos de anemia pueden ser graves, de larga duración e incluso potencialmente mortales si no se diagnostican y tratan a tiempo, que ahí, como les decíamos ahorita, ahí está la clave, doctor. Hablamos un poquito, detallemos un poquito más en el diagnóstico y en el tratamiento de la anemia. Bueno, el diagnóstico, digamos que es relativamente sencillo. Se hace un hemograma, que es un examen de sangre, y con ese hemograma yo puedo evaluar los niveles de hemoglobina, que es la forma más práctica de definir la anemia. Entonces, si yo tengo, en el caso de los hombres, una hemoglobina que esté por debajo de 13, defino anemia, y en el caso de las mujeres, por debajo de 12, defino anemia, ¿cierto? Esa sería como la forma más fácil de hacer el diagnóstico. Muy bien. ¿Y el tratamiento, doctor? El tratamiento va a depender de la causa de la anemia. Como decíamos ahorita, no es una enfermedad, sino una causa de algo. Entonces, lo que uno debe hacer, el ejercicio que uno debe hacer como médico es buscar la causa. Porque si yo, por ejemplo, tengo un sangrado, por más vitamina que yo dé, y sigo con el sangrado, la anemia va a persistir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar la causa de la anemia, manejar esa causa de la anemia y después suplir la deficiencia que yo tengo. ¿Cuáles son los alimentos, doctor, más recomendables en un paciente con anemia? Ya que la podemos adquirir, pues subir ese hierro con determinados alimentos. Digamos que lo que más hierro tiene son las carnes rojas y las vísceras. Entonces, quizás a todos nos tocó chiquito que la mamá nos daba hígado o vísceras para subir la hemoglobina, y tiene toda la razón. Las vísceras son muy ricas en hierro. Adicionalmente, por ejemplo, las vegetales verdes, los frijoles, las lentejas, también tienen hierro. Desafortunadamente, los vegetales se absorben menos que los animales, que esa es una dificultad, por ejemplo, a las personas que son vegetarianas. Pregunta rápida, respuesta rápida, que nos quedan segundos. ¿Se puede curar? Sí, se puede curar. ¿Se puede totalmente prevenir? Se puede prevenir siempre y cuando yo tenga una adecuada alimentación, y si encuentro alguna causa extraña, por ejemplo un sangrado, que genere una consulta rápida también. Muy bien, doctor Andrés Londoño, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que el tema de hoy haya sido de gran utilidad para ustedes, sobre todo que quede el mensaje muy claro. Hay que prestarle atención a la anemia. Cada vez va en aumento en la población. En algunos alimentos podemos subir nuestro hierro en el cuerpo y mantenernos sanos. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.